Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión si usted pusiere su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, comprometidos para escoger y además salvar, vamos a llamarle así, a estos jóvenes sin oficio y sin beneficio, que pueden ser presa fácil de la delincuencia. Y esta gente, estas manos, cristianísimas manos, los forman para ser los buenos ciudadanos y evitar que caigan en la delincuencia. Es decir, formar jóvenes en alto riesgo. ¡Qué servicio al país! Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa. Pues hay tantos temas, muchísimos temas, pero hay un tema que, en vista de que estamos celebrando estos premios de los atletas dominicanos en las Olimpiadas, vimos unos boxeadores que han ganado medalla de bronce. Vimos correr a la joven y completísima atleta que es la Paulina. Esa chica corrió hoy esa carrera y dejó a las demás, bueno, que fue a distancia, verdaderamente lejos. Entonces, un país como la República Dominicana, pequeño y
nunca fuimos una potencia, ni hemos sido una potencia deportiva, pero ha habido grandes avances. Y esta joven, Arisleida Paulino, más los jóvenes boxeadores, pues hay medallas olímpicas muy importantes para el país. Ahora, hay hechos deportivos que han pasado como inadvertidos. Y me apena que la crítica, o mejor dicho, la crónica deportiva en la República Dominicana esté solamente concentrada en los olímpicos y en hechos muy importantes. Cuando se escoge uno de nuestros peloteros y se lleva al Salón de la Fama de Cooperstown, en los Estados Unidos, que es el templo de los atletas beisbolistas, de los beisbolistas más destacados, con sus números. Y se hace todo un ceremonial desde aquí a los atletas que han sido seleccionados para ser escogidos, o mejor dicho, que son escogidos o seleccionados para llegar a ese templo del béisbol, que es el Salón de la Fama del béisbol de Cooperstown. Entonces ha pasado un hecho tan importante, y o pienso yo que hasta más probablemente que esos hechos, como el de tanto los triunfos son importantes, porque cómo yo le voy a negar, a restarle mérito a un triunfo como el de Paulino, Arisleida Paulino, Marileidi Paulino. Eso es de celebrarse por una joven extraordinaria. Que Juan Marichal o Beltré o que Pedro Martínez o Guerrero, o los muchachos, los jóvenes que han sido escogidos a ser miembros del Salón de la Fama de Béisbol, nadie puede sentirse molesto, al contrario, todos lo sentimos a gusto. Pero en Estados Unidos, el día 2 de agosto, ocurrió un hecho que a nosotros nos debe llenar de orgullo a los dominicanos, pero eso ha pasado inadvertido. Solo el periódico Listín Diario recogió por unos cronistas, apellido Polanco creo, recogieron esa nota en la última página, principalmente en la página hípica, porque el hecho es un hecho hípico. El jinete Joel Rosario es un joven dominicano de 39 años, creo que es la edad que tiene. Pero ese chico se fue, señores, hace 25 años a los Estados Unidos de Norteamérica, como jinete de carreras de caballo, que hay que ver lo que son los hipódromos en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ese uno, no en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Inglaterra y en el mundo, el hipismo es uno de los deportes más importantes del mundo. Y los jinetes son verdaderos, bueno, yo no sé si se les podrá llamar atletas, porque son unas miniaturas de hombres todos. Pero son verdaderos gladiadores encima de estos enormes caballos, pura sangre, el thoroughbred inglés, que son estos caballos de carrera. Señores, y esos jóvenes se montan en esas ancas, de esos lobos, de esos caballos que son enormes. Y hay que ver los riesgos que eso también, un montador de esto, en un caballo, un caballo de eso lo tira usted y lo matan ahí los demás. Imagínense ustedes los riesgos. Este joven, Joel Rosario, fue exaltado, señores, en el primer año de elegibilidad. Fue elegido en el primer año. Y eso es difícil, que en la primera elegibilidad que se le da a un atleta o a un ganador de esto, de Salón de la Fama, porque hasta en el béisbol da brega eso. Bueno, Beltré ganó, se fue en la primera, como dice, en la primera ronda. Pues así ha pasado con Joel Rosario, que fue exaltado al Salón de la Fama del hipismo, de ese templo del hipismo en los Estados Unidos. Y aquí eso pasó como si fuera el señor José Singer,
que fue embajador dominicano, creo que todavía, no sé si ocupa funciones diplomáticas en los Estados Unidos, le acompañó a recibir ese premio, esa placa, ese lugar tan distinguido. Solo 101 jinetes en la historia han sido exaltados a ese Salón de la Fama, en Saratoga, creo que en Nueva York. Y él es, creo que el 11º o el 11º jinete de América Latina en ser escogido para ese Salón de la Fama de los jinetes de caballo, de los hipódromos en los Estados Unidos. Pero Joel Rosario tiene 25 años, repito, corriendo en los Estados Unidos. Y oigan los récords de ese muchacho. 3,000, oigan los récords para el mérito de ese muchacho. Y él dijo, me siento orgulloso de ser dominicano, manifestó Rosario en español, también lo habló en inglés. Ese joven, exitosísimo jinete, dice, se inició a los 14 años en el Perla Antillana aquí. Oigan, qué tremendo muchacho. Trabaja desde hace 25 años en los Estados Unidos. La institución que lo escoge fue creada en 1950, el Salón de la Fama. Rosario es un ganador de 3,633 carreras en 19,848 montas, para un porcentaje de éxito de 18.3%. En ese lapso, sus caballos han producido ganancias por 322 millones de dólares, solo detrás en ese aspecto de los miembros del Salón de la Fama John Velázquez, Javier Castellano y Mike Smith en la hípica de los Estados Unidos. Entonces, Joel Rosario, señor, ganó el Derby de Kentucky en el año 2013, que hay tres carreras en los Estados Unidos que significan parar el mundo, porque todo el que le gusta la hípica sabe que el Derby de Kentucky, el Preakness Stake de Baltimore en Maryland y el Belmont Stake en Belmont en Nueva York son 3 templos de carrera de caballo. Todos los hípicos saben eso. Joel Rosario ganó en 2013, ganó el Derby de Kentucky montando un caballo que se llamaba, yo no sé si era Orb, creo que fue que vi ahí, Orb. En el 2000, vamos a ver, si yo no, para no hablar de oída, como dice, vamos a leer dónde fue que yo escribí esto de Joel Rosario, que me llamó la atención porque fue el día 2, lo vi en internet ahí. Entonces aquí apenas el Listín Diario recogió eso. Sí, el caballo en 2013 en Kentucky, en Louisville, en Estados Unidos. En el 2014 ganó con Tonalix, tremendo caballo, y yo recuerdo, yo vi esa carrera, la vi en televisión. Entonces, eso fue, ganó el Belmont Stake en Elmont, New York. Y en el 2019, señores, ganó también el Belmont, lo ganó con Sir Winston. 15 carreras de Breeders' Cup, o sea, carreras especiales que tienen la copa. Eso es la copa de carrera, no sé, en esos hipódromos se hacen esos torneos. Es decir, que entró al Museo Nacional de Carrera, entraron los caballos Justify, que fue un caballo que ganó la Triple Corona, que eso es el sumo, la Triple Corona de Derby de Kentucky, el Belmont Stake y el Preakness Stake. Oigan, donde en la cumbre donde se ha manejado este joven.
Y eso ha pasado prácticamente inadvertido. Un hombre chiquito, porque esos jinetes son pequeños, pero yo le quiero rendir este homenaje a ese joven desde esta tribuna, que no es una tribuna hípica, ni tiene que ver nada con eso. Pero yo creo que tiene mérito para que se le haga y se le exalte como se ha hecho con los atletas que han ido al Salón de la Fama de Cooperstown, porque es que estamos hablando de ese Salón de la Fama de Saratoga Springs en los Estados Unidos. Eso es la gloria, eso es el paraíso terrenal de los hípicos. Saratoga, el Salón de la Fama de los hípicos, señor. Ahí van, bueno, tienen ese también el Museo Nacional de Carrera. Justify, ese ganó la triple corona. Y Gun Runner, otro caballo que fue el mejor caballo en 2017. Y a Joel Rosario, que en el primer año de elegibilidad fue escogido al Salón de la Fama del hipismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que felicitar a Joel Rosario porque ese es un verdadero héroe de este país. Hay que catalogarlo así porque, óigame, ahí no se destaca mucho. Es el primer dominicano y el 11º latino que llegan a ese espacio, que es el templo de los mejores jinetes de los Estados Unidos, léase del mundo, es uno de los mejores jinetes. Muy bien, felicitamos al señor Joel Rosario, ese joven, excelente corredor o jinete de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Yo vi en el periódico, en el periódico New York Times, en el suplemento, riqueza mineral de Kazajistán atrae el interés de China. ¿Por qué yo traigo ese tema? Como hemos hablado tantas veces de los países mineros y de que República Dominicana, ha dicho Manuel Fermín, no es un país minero, aunque tengamos minas y metales, pero resulta, y ya lo hemos dicho yo no sé cuántas veces, que hemos gastado la saliva, tenemos la lengua seca probablemente de decir eso. Donde están nuestros metales está el agua. Nace el agua y tenemos los metales atrapados ahí. Pero ¿para qué remover estos cimientos, estas montañas donde está la vida de la República Dominicana? Por ejemplo, la Alcoa estuvo en Pedernales, se fue y ¿qué dejó? Hoyos, dejó riqueza. ¿Cuál fue la riqueza que dejó en Pedernales? Falcon Bridge, ahí está con su níquel de Bonao. ¿Qué nos queda ahí? El paisaje dañado que se ve desde la carretera, como está todo ahí, las lomas de Maimón, usted la ven desde la carretera Duarte, como la han ido adentellada, como dicen, se la han ido comiendo la Barrigol y la Falcon Bridge. Y República Dominicana con una amenaza ahí, que tenemos presas, tenemos ríos amenazados, toda una región amenazada por una explotación minera peligrosa. Pues no voy a decir que no sea efectiva y que no sea segura, pero es peligrosa. Entonces, ¿por qué exponernos a eso? Por una riqueza que tampoco eso nos va a hacer rico a nosotros. A quien hace rico es a los que explotan el bendito oro ese. Pero aquí hay un grupo de dominicanos, buscapesos, que se prestan a escribir y a hablar y a decir y a ponerse una corbata y salir por una televisión y hablar muchísimo disparate y salir a defender lo indefendible para el país. Entonces Kazajistán, que es un país enorme, que tiene 2 millones, óigase bien, 2.724.000 kilómetros cuadrados, tiene grandes minas de níquel. Muy bien, el ferroníquel, China detrás de eso, claro, porque China está cerca de ellos, eso está en el Cáucaso, regiones mongólicas, qué sé yo. Que lo exploten, que vayan a Kazajistán.
2.724.000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes creen que eso se parece a Bonao, a República Dominicana, que tenemos apenas 48.000 kilómetros cuadrados y vivimos del agua? Nosotros no vivimos de los metales. Ahora, estos países esos sí son mineros. 2.724.000 kilómetros cuadrados tiene Kazajistán. Entonces, que vayan para allá, que se vayan al Cáucaso, que lo hemos dicho nosotros 1000 veces aquí, y que nos dejen esa loma del Romero ahí en San Juan de la Maguana, dejen tranquilos, que sigan los sanjuaneros protestando y haciéndole un muro de contención a todo este grupo de oportunistas, de logreros y buscapesos que hay en este país. Que vamos a hablar claro aquí. Vamos a seguir hablando claro. El que quiera ferroníquel, que lo busque allá en Kazajistán, que vayan a buscarlo. Es muy cómodo cogerlo aquí de Bonao, llevarlo a Estados Unidos, que está cerquita ahora de Kazajistán. Aquí es un viaje lejísimo que hay que traerlo. O lo explota China, que le queda cerca, o Rusia, que están cerquita también. Porque eso eran repúblicas soviéticas antes. Entonces hay que dejar sentado bien claro que República Dominicana no es un país minero, aunque tenga minas. Pero aquí lo que hay es muchos oportunistas, logreros y buscapesos, y corruptos del Estado también. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, señor, ese contrato de cielos abiertos al gobierno, uno sabe la buena fe del gobierno y de el ministro de Turismo, quiere más turistas, y ese cielo abierto puede traer muchísimos turistas. Pero las cosas tienen que hacerse que no perjudiquen a nadie. Si los pilotos y las líneas aéreas criollas no fueron consultados por el gobierno para firmar ese acuerdo con los Estados Unidos, que hay centenarios, miles de líneas aéreas que van a venir a competir, es verdad que pueden traer muchísimos turistas, pero pueden cerrarlas de aquí. Y entonces vale más la sal que el chivo, como dicen, peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a esperar a ver, yo creo que eso tiene que ir al Congreso. Pero con este Congreso mediocre y supremacista que tiene el PRM, ¿para dónde van esas cosas? Tiene que existir la sensatez del que gobierna, que no cree que puede, que el gobierno por el poder que tiene lo puede todo, porque lamentablemente hay sectores que se van a sentir aplastados, y ese sector yo creo que hay que cuidarlo, y no se pueden imponer las cosas en forma tan onerosa, diríamos, para la República, para esos sectores. Además, la representación, el presidente de la República firmando con un subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, también se pierde la majestad y la grandeza de la presidencia de la República, se disminuye. Bueno, vamos a la pausa, que siga la fiesta. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bueno, entonces, señores, vamos a ver. La mesa del agua. Aquí se habla mucho de cosas. Este es un gobierno divertido muchas veces. Le gusta el divertimiento. Pero nosotros hemos hecho mucha crítica a los nombramientos que se hacen sin respaldo tecnológico para el cargo, o respaldo de competencia para el cargo, mejor dicho. Señalamos esos nombramientos cuando nombraron al último joven ahí en medio ambiente, y nosotros señalábamos que nos chocaba eso, porque como medio ambiente no ha tenido toda. Yo creo que el único es Neto Reina, decía yo aquí, que es el único técnico, un ingeniero agrónomo, que por lo menos lo nombraron ahí. Ahí fue también un médico, o dos médicos, porque Bauta Roja, médico, y estuvo también Jaime David Fernández, que es médico, pero fue agrónomo primero. Es decir, Jaime David es agrónomo y luego médico, pero hay gente que está más o menos relacionado con las ciencias naturales. Entonces, el primer secretario de Estado de Medio Ambiente fue el señor Fran Moyapón, un intelectual, excelente historiador, pero nosotros no andamos para eso, buscando historiadores. Si usted lo nombra en cultura, don Fran, excelente historiador de este país, pues excelente, pero ¿y por qué nombrar a ese señor el ministro de Medio Ambiente? Pero cosas de ese tipo. Otro fue un sociólogo que es el señor Mapuí, creo que también fue ministro de Medio Ambiente. ¿Pero qué buscan ahí? Pero los presidentes en este país son los que mandan. Y lo que ponen y quitan, como dicen, son dioses vivos o dioses de la calle. Pero viendo la mesa del agua, ahora veo que la mesa de las grandes patas de la mesa del agua, o soporte de la mesa del agua, veo 3 abogados. Ahora el joven que va a Medio Ambiente, abogado. Tenemos un abogado en INAPA y un abogado en Agricultura, que el jefe de Agricultura es abogado, porque el ministro de Agricultura es creo, no sé si es agrónomo, pero él no ejerce. El verdadero secretario de Agricultura es un abogado que él tiene de que jefe de su gabinete y esas cosas. Es decir, fíjense cómo que se van conformando los gobiernos, pero por eso es que los gobiernos se ven pobres de ejecución, pobre de calidad o de efectividad, por las improvisaciones. Se nombra por nombrar y bueno, y así es que andamos, lamentablemente. Pero esa es la mesa del agua, ya usted sabe. Bueno, otra nota que me llamó la atención es que las portadas del Listín y del Nacional funcionan. Y hablamos de eso la semana pasada. El Listín trae una portada de los mercados que son posilgas. Lo hemos dicho tantas veces nosotros y otros. Siempre se ha hablado de los mercados porque son mercados que no hay toque humano ahí. El toque es de cerdo, un toque de posilga de cerdo. Son albañales, verdaderas, son una especie de estación de alcantarillado sanitario y pluvial. Son estaciones para eso, un desastre.
Pero vimos que la alcaldía reacciona, la alcaldía del distrito, y ha ido a limpiar los mercados, porque actúan por impulso. Pero parece que no hay ideas, porque es que llegan a los cargos sin una carpeta, no llevan nada. Los gobiernos, este gobierno, como lo he dicho yo tantas veces, vino sin una carpeta, sin programas, sin proyectos. La suerte que encontró esos proyectos abiertos. El fideicomiso, encontró el estudio del metro, encontró los trabajos ya de los teleféricos, como esas cosas. Y entonces, pues se han iniciado esos trabajos. Encontraron muchísimas escuelas en construcción, han seguido. Bueno, pues el gobierno llegó, pero llegó sin nada debajo del brazo. Y para tantos años en la oposición, usted llega aunque sea con sobajeados folders y papeles de ir y venir en esos asuntos o en ese trajinar de la oposición. Pero este gobierno llegó sin nada. El presidente llegó sin agenda. Encontró lo que encontró y comenzaron a trabajar con eso. Válgame Dios. Bueno, vamos a hablar de Venezuela. Hay que seguir hablando de Venezuela. Yo me reí porque uno ve cosas, señores, en estas redes. Un brujo haitiano le ha dicho a Maduro que si el día 11 él no entrega, va a morir. Bueno, pero los comunistas, no hay cosa más cobarde que un comunista. Le temen hasta esas maldiciones y a todas esas cosas, porque Chávez era un creyente de esos oristas, de esos, ¿cómo que se llaman? De esas deidades que yo he hablado muchísimas veces aquí, de los Yoruba, de Cuba y esas cosas, y ellos fueron a tratar de curarlo cuando el pobre tuvo que enfrentar el cáncer que lo mató. Pero Chávez era un creyente también, Fidel Castro, eso también creía, entonces Yoruba, y esas deidades cubanas, y esos caracoles, y esos cigarros, y el aguardiente, y un paño amarrado, un paño rojo. Bueno, el comandante Chávez parece que le gustaba también eso. En resumen, yo vi que un brujo haitiano amenazó a Maduro. Pero los comunistas, yo recuerdo que, bueno, yo no sé dónde fue que vi. Creo que fue aquí, en Canal 52, la televisión alemana. Tenía un reportaje de 1941. Resulta que en la Unión Soviética, hace 83 años, señores, oigan esto, Stalin, que siempre se creyó mayor que todo el mundo, en Rusia ni Pedro el Grande fue más grande que Stalin. El más grande fue Stalin, ni Lenin. Entonces, en esos territorios hubo un hombre que fue superior a todo ello, en esa grandeza, que fue Tamerlán. Tamerlán era un mongol, turco-mongol, algo así, de esa zona del Cáucaso, de ahí, yo creo que de Uzbekistán, esa zona, era uzbeco, o uzbeco, no sé, Uzbekistán. Tamerlán, en el siglo XIV, en los años 1300 y algo por allá, dominó todo ese imperio. Eso fue un imperio que venía de toda esa Asia central, Cáucaso. Eso llegó hasta Moscú, Rusia, incluyendo Irán, Afganistán, hasta la parte de Siria y todo eso. Eso cubrió medio mundo, Tamerlán. Pero Tamerlán dejó escrito en su tumba una lápida que decía: aquel que ose abrir esta tumba o violar esa tumba, va a enfrentar a un enemigo todavía más cruel que yo. Oiga qué sentencia dejó en esa lápida, pero hace 83 años, señores. Oigan la coincidencia. Por eso digo a Maduro que le lean eso de Tamerlán. Stalin, que no era creyente de nada, según,
le ordenó a un grupo de arqueólogos soviéticos, mire, vayan, abran la tumba de Tamerlán, vamos a abrir la tumba de Tamerlán, que tiene ahí una maldición escrita. Y fueron los arqueólogos, abrieron la tumba y sacaron las osamentas de Tamerlán, un hombre grandísimo era Tamerlán. Señores, y eso fue 20 o 21 o 22 de junio del año 1941. Ese mismo día invadía Hitler con 3 millones de soldados, invadía la Unión Soviética. Oigan qué coincidencia. O se cumplió esa maldición de Tamerlán. Pero ¿qué hizo Stalin? Mandaron a cerrar inmediatamente y a llevar esos huesos y tapar de nuevo la tumba de Tamerlán. Ay, Dios mío. Si a Maduro le leen esa historia de Tamerlán, oiga, entrega el poder y se larga de ahí, porque que lo que le va a llegar no va a ser cosa fácil. Y he notado algo raro. Fíjense que, por ejemplo, todavía el comunismo cubano y el comunismo venezolano chavista no han acusado a Estados Unidos todavía de a la CIA de ser los que están organizando ese golpe de Estado, según ellos, fascista. Elon Musk es el cerebro. Elon Musk, oigan bien, es el cerebro del golpe de Estado, según Maduro. Pero ¿por qué no incluyen a Estados Unidos? Porque con Estados Unidos fue que se firmó ese acuerdo de injerencia, porque Estados Unidos, la administración de Biden, fue la que exigió que había que hacer unas elecciones libres, democráticas, para poder abrir los mercados a Venezuela. Por eso el chavismo se confió en que ahí no iba la gente a votar, como dijimos nosotros, que ahí todo estaba bajo control, y le sorprendió la noche, pues la gente fue y votó en masa, y lo vimos ahí votando. Y en la tarde, cuando se dieron cuenta, después de hacer esas mediciones a boca de urna, se dieron cuenta que lo estaban barriendo. Y vino lo que nosotros hemos llamado el golpe del 78 aquí, porque la historia de la callada se venga. Fíjense bien, aquí Balaguer, en el 78, cuando el doctor Marino Vinicio Castillo y los militares que fueron a su casa esa noche, y lo ha relatado el doctor Castillo claramente, Balaguer le dijo, eso es antihistórico, yo no apoyo eso. Se paró el conteo, los militares, o parte de los militares, porque otros no estaban de acuerdo con eso, Periperi y ese grupo. Y Balaguer paró eso. Eso es antihistórico. Entonces, tanto crítico que tuvo Balaguer y tanto crítico que tuvo Pinochet, como he dicho yo. Entonces, estos comunistas y los que lo ensalzan de aquí, dominicanos y latinoamericanos, se quisieron comer vivo a Balaguer y a Vincho y a todo el mundo en el 78. ¿Y ahora? Pero ahora no hablan de ese robo que hubo en Venezuela, pues es un robo de las elecciones. Aquí no hubo eso, aquí se paró el conteo. Pero cuando fueron donde Balaguer, Balaguer dijo, no, yo no he autorizado nada de eso. Eso es antihistórico, eso no va. Y hubo que terminar el conteo y ganó el PRD. Claro, quien fijó los 4 senadores fue Carlos Andrés Pérez, que negoció eso, tampoco fue Balaguer. O por lo menos se lo participarían a Balaguer, pero no fue Bicho. Es de los 4 senadores, como han querido señalar. Y los PRDistas sabían que fue Carlos Andrés Pérez, que de la fórmula esa, de los 4 senadores a Balaguer. Pero fíjense la crisis de Venezuela hoy. Y aquí, por eso yo he dicho, mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto de Balaguer. Esa crisis del 78 la resolvió Venezuela aquí. Hoy Venezuela es que está involucrada en un robo electoral que es peor. Aquí hubo un paro del conteo. Allí no se contó, se supo que habían perdido y se robaron las elecciones, o se la han tratado de robar, porque todavía está en discusión. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Vamos a una pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, y apareció el Papa Francisco, señores. Aquí todo el que ha seguido este programa, todos estos años, que son ya 13 años que tiene este programa aquí en Teleimpacto, donde nació y donde ha crecido este programa, donde se crió o donde se ha criado este programa, es en Teleimpacto. Y yo tengo muchos años diciendo que el Papa Francisco es chavista peronista. Responsablemente, desde que fue escogido como Papa, dijimos, catalogamos al Papa de chavista peronista inmediatamente. Y fíjense el comportamiento del Papa en esta crisis de Venezuela. Apareció pidiendo diálogo. Ustedes están oyendo. Esa conducta del Papa Francisco en la Edad Media hubiera sido considerado un antipapa. Todas las cosas que han pasado con el Papa Francisco, lo que dijo de los curas pájaros, de lo que dijo de los abortos, lo que dijo de los matrimonios de los pájaros, de los gays, qué sé yo, todas esas cosas disparatadas. Y todas esas fallas que se le han señalado a él en su papado hubieran sido considerados un antipapa. En la Edad Media hubiera sido un antipapa, el Papa Francisco, en esos tiempos. Los tiempos de Tamerlán por allá, Tamerlán es del 1300 y algo, fue Tamerlán. Bueno, entonces, Venezuela, yo creo que la oposición debe buscar la forma de hablar con un embajador de China y un embajador ruso, si lo hay en Caracas, hablar con ellos y garantizarles, miren, si nosotros, cuando se largue este gobierno de aquí, nosotros garantizamos que todos los contratos limpios, legales, que hayan hecho con compañías chinas o compañías rusas o con los gobiernos chinos o gobiernos rusos, si están legales, limpios, y no hay daño para Venezuela ni favorabilidad a los delincuentes que nosotros acabamos de derrocar, de tumbar por vía electoral democrática. Y si ustedes quieren permanecer aquí, tienen que comportarse a la altura de esta circunstancia que está viviendo Venezuela. Pero nosotros le garantizamos sus contratos. Hay que decirle eso. Al único que no hay que garantizarle nada es el régimen de Cuba, porque eso es lo que andan pidiendo y buscando. Y tiene a Venezuela como una verdadera colonia. Yo creo que la oposición debe ir haciendo esos contactos para fines de garantizarle a China y a Rusia, pues ellos tienen muchísimas inversiones ahí también, y entonces usted no le puede coger los dineros de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Que me chocó que buscan estos militares chinos de que en la República Dominicana, en la frontera. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué buscan esos chinos aquí? Militares de China. Oigan bien, oigan por dónde que andamos. Pero yo dije que yo no tiro una piedra por este pueblo en asunto haitiano. Lo dije responsablemente. Porque este pueblo, se me secó la garganta también, pidiéndole que exigiera respeto a su soberanía, con esta haitianización profunda, tolerada y promovida en este país. Pero a uno no le hacen caso. Y miren lo que está pasando con esos africanos de Londres. Eso va a pasar aquí, más grave, porque allá eso es un conato. Pero aquí va a pasar eso, señores, porque los dominicanos al final van a repudiar porque no es que no convive con esa gente, porque esa etnia haitiana no es porque sean negros, porque nosotros somos negros y los cocolos viven aquí muy bien y nosotros nos hemos llevado siempre muy bien con los cocolos, que son más negros que los haitianos, pero son más gente que los haitianos, son más organizados. Esa gente vinieron aquí como ciudadanos, no como bestias, que las bestias vienen con más documentos que los haitianos llegan a este país. Entonces el dominicano no quiere saber de haitianos, ya eso lo sabe todo el mundo, lo tiene que saber. Y aquí, cuando los dominicanos ya no resistan más estas necedades de esta migración loca que anda aquí, ustedes van a ver las cosas que van a pasar aquí. Tal vez yo no la vea, porque ya yo voy camino, como dice, al ocaso. Ya estos son muchos los años que tenemos. Bien, entonces hay muchos problemas. Israel está amenazado de un ataque de Irán. Estados Unidos está ahí diciéndole al mundo que ellos van a defender a Israel. Israel no le gusta que lo amenacen. Yo no dudo que Israel despegue primero los aviones y le caigan a bombazos a Irán, porque Israel es un país que está preparado para eso. No dudo que Israel tome la iniciativa. Si Estados Unidos le da la iniciativa, le mandan un ataque aéreo inmediatamente a los iraníes, lo desbaratan, como lo hicieron a los egipcios. Porque Israel tiene la tesis judía, mejor dicho, es de los judíos, que el que da primero da dos veces. Israel siempre golpea primero. Y el que lo amenaza, primero van ellos y lo atacan. Irán, con todo su apaviento, quiere hacer una pantalla y vamos a esperar qué va a pasar ahí, pero la situación es muy explosiva. Israel va a responder con dureza y Estados Unidos, cuando los tomahawk comiencen a llegar a los hutíes y a toda esa gente, viene el caos. Bien, este es un gobierno divertido, el de la República Dominicana, hemos dicho. El presidente se ha inventado ahora una encuesta de WhatsApp para que los ciudadanos digamos si queremos cambios constitucionales en la Constitución, reforma fiscal y todas las reformas que el presidente está planteando. El gobierno se siente muy contento, pero resulta que la misma Constitución exige, pide y quiere que le cumplan la propia Constitución. ¿Cómo? Con la ley de referéndum. Presidente, pero aplíquele el referéndum, usted tiene una mayoría ahí. Hoy usted necesita WhatsApp. ¿Y para qué necesitamos consultar por WhatsApp 27,000 dominicanos, 30,000 dominicanos, 40,000 dominicanos? Para que complazcan al presidente y el presidente se encuentre divertido. Una encuesta de WhatsApp para ver quiénes quieren que se reforme o no la Constitución. Vamos a aprobar el referéndum. Que si ustedes aprueban el referéndum, que lo exige la Constitución. La Constitución exige ese referéndum. ¿Cuáles son los referéndums? Hay un referéndum consultivo. Esa encuesta de WhatsApp debe ser el referéndum consultivo y el referéndum aprobatorio, que después que se apruebe, lo que se vaya a reformar, entonces el pueblo decida.
Pero vamos a hacer la cosa, no es a reformar la Constitución, no quieren hacer la Constitución mejor, más limpia, más bonita, más segura, mejor cuidada, mejor constituida. Pues, presidente, dígale a su Congreso que aprueben el referéndum y obvie esas encuestas de WhatsApp, que eso no es más que divertimiento o tramoyismo para ir, qué sé yo, para sentirse divertido el presidente, o el presidente sentirse complacido porque el pueblo le escribió. Vamos al referéndum. El referéndum consultivo es el que debe decir los dominicanos, decir, mire, nosotros queremos que la Constitución haga esto, esto, esto y aquello. Y del Ministerio Público que sea escogido así, así, así. ¿Cuál es lo que hay que hacer con el Ministerio Público? Simple y llanamente ponerle condiciones al que va a ser escogido para ese cargo de Procurador General. Puede poner condiciones especiales y eso hay que variar la Constitución para eso. Mire, que mida 5 pies 6 pulgadas o que mida 6 pies, tiene que ser el procurador, tiene que ser de color indio o mestizo o color jojoto o color blanco o negro nigérrimo, como quieran ponerlo, que sea hombre o mujer, no importa, o hermafrodita que sea, no importa, que sea abogado, que tenga años ejerciendo la profesión de abogado. ¿Y cuál es el problema? Hoy eso hay que cambiar la Constitución para ponerle, agregarle toda esa coletilla ahí. Pero el consultivo sería lo ideal por vía del referéndum. ¿Y por qué tiene que ser por WhatsApp? Es que todo es una tramoya, pienso yo. Todo lo que sea divertido parece que gustan. Bueno, vamos a esperar a ver, porque Donald Trump, señores, Donald Trump, lo de Donald Trump no tiene madre ni maestra, como dice. Donald Trump felicita a Putin porque liberaron a una serie de gente ahí de Estados Unidos que estaban presos. Pero el mérito es de Biden, darle el mérito a Biden, porque ¿cómo tú vas a felicitar? Es para que se vean los díscolos que el señor Donald Trump, que ahora tan guapo que es, ¿no? Y no quiere el debate con la Kamala, le cogió miedo al debate. Ahora teme hacer el debate y se ampara en los negros y es un desastre. Hoy ha ocurrido un problema en Estados Unidos con las bolsas, se han ido al suelo todas las bolsas. Porque Estados Unidos parece que ha tomado un resfriado. Y cuando el imperio se resfría, entonces le da gripe al mundo entero. Hoy Estados Unidos dice que no está quebrado. Y dice Trump que Estados Unidos no es grande, que él quiere hacerlo grande. Eso es lo que se llama ser grande Estados Unidos, que con un resfriado. Y el mundo entero está inmediatamente contaminado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es grande. Es que eso no fue Trump que lo hizo grande, es que es grande Estados Unidos. Pero Donald Trump con ese discurso anda haciendo muchísimas tonterías ahí. Entonces felicita al señor Putin por ese intercambio de prisioneros. Un hombre como Putin, señores, que recibe con un abrazo a un criminal, pero negó que ese criminal lo metieron preso en Alemania porque fue a asesinar a un adversario del régimen de Putin. Y fue detenido allá como un asesino. Pero fue de lo que salió liberado en este intercambio de prisioneros y de espías. Y el hombre de que bajó el avión recibió un abrazo de Putin que había negado. El señor Putin había negado que ese señor tenía que ver nada con el gobierno de Putin. Y lo esperó para darle un abrazo al asesino. Por eso es que es un genocida. Entonces Donald Trump felicita al genocida de Rusia. Un hombre que escondió hasta en la nacionalidad argentina, escondiendo espías. El español que dijeron que era un periodista español que estaba preso en Polonia. Ruso, señores, es ruso, nació en Moscú. Y no era periodista nada, era un espía en Polonia, de la OTAN.
Lo liberaron y allá está el hombre. Ruso, nació en Moscú y se hacía pasar de que como un español. Dios mío. Pero Donald Trump felicita al genocida de Rusia. Y entonces critica a Biden, que es el demócrata. Por Dios. Estados Unidos, ahí andan los republicanos abandonando el barco. Y van a seguir muchísimos más. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.